Hay un lugar en Italia donde el aire parece invitarte a enamorarte, donde mujeres de todo el mundo cruzan océanos para tomar el sol en una roca en particular, donde besarse en una plaza pública no molesta a nadie porque allí es tan parte del paisaje como el mar. Y no es Roma. Roma es donde todos se empujan para tomarse la misma foto e incluso discuten con un amigo que ofreció una pulsera gratis y 5 minutos después le cobró 15 euros. Hablo del sur. Esa parte que incluso el norte de Italia trata con desdén, llamándola atrasada, desordenada y que, irónicamente, vive con más intensidad que cualquier capital desarrollada de Europa. Súbete a mi moto, porque hoy vas a descubrir ciudades que alguna vez dominaron el Mediterráneo, una isla que hizo que un emperador abandonara Roma, lugares que pagan por recibir nuevos residentes y quizás la verdadera Italia que casi todos los turistas se pierden. ¿Sabías que Italia como país existe desde 1861? Antes de eso, era un puñado de reinos con culturas completamente opuestas. El norte limitaba con Austria y Francia, y el sur estaba dominado, en distintos siglos, por griegos, árabes, normandos y españoles. Si juntas eso, no creas un país uniforme, sino dos países vestidos bajo la misma bandera. Los italianos tienen su propia expresión: Roma su, Roma giù, Roma arriba, Roma abajo, como si la capital fuera la frontera de otro planeta. Debajo, el riposo, esa siesta sagrada de la tarde que hace que todo cierre porque nadie está hecho para funcionar a 40 grados como lo hacen a las 10 de la mañana. Cenar a las 9 de la noche es lo normal y los niños pequeños siguen jugando en la plaza a las 11. En agosto, la mitad de los negocios simplemente cuelgan el cartel de Chiuso per ferie, cerrado por vacaciones, y se dirigen a la playa, porque quienes escapan de la ciudad en verano no son solo turistas, sino también los propios lugareños, en una tradición llamada villeggiatura. Y esa atmósfera de romance que conlleva la región no lo obliga una agencia de turismo. Década tras década, el cine y la moda utilizan esta costa como escenario de verano perfecto. La imagen de la pareja en scooter con el vestido ondeando al viento nació literalmente aquí y nunca ha envejecido. Se convirtió en portada de revista, en escenario de una campaña publicitaria de perfumes, en el telón de fondo elegido repetidamente por quienes querían vender la idea de ensueño veraniego definitiva. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Al planificar un viaje, casi todo el mundo sigue pasando todo el tiempo en Roma, ignorando el lugar que inspiró la imaginación veraniega soñada del mundo hace décadas. ¿Cuánto antes de que existiera alguna red social para difundir esto? Permítanme hacerles una pregunta. Su último viaje de ensueño consistió en sostener el celular en alto, de puntillas, intentando tomar una foto sin que la cabeza de un desconocido apareciera en medio de la imagen. Guarden ese recuerdo, porque volveremos a él en un momento, con más calma. Bienvenidos a la costa amalfitana, donde a nadie le importa si tardan en tomar una foto porque hay paisajes de sobra para todos, sin filas, sin empujones, sin nadie que les venda una pulsera a la salida del restaurante. La carretera principal, Strada Statale 163, es tan estrecha que Positano prácticamente no fue hecha para autos. Se baja por interminables escaleras, en barco o en autobús dando un giro de 180 grados en lo alto del acantilado. ¿Alguna vez han pensado en vivir en un lugar donde aparcar en casa ni siquiera existe en el vocabulario local? Y antes de que piensen que eso es motivo de queja, eso es precisamente lo que la hace tan hermosa. Una carretera estrecha, incapaz de soportar el tráfico de autobuses turísticos, es, sin quererlo, la mejor protección contra el caos. Y los limones. Ese limoncelo que todos los restaurantes auténticos ofrecen como cortesía después de la cena, como si fuera una tradición sagrada e ineludible, proviene de una variedad gigante y específica, el Sfusato amalfitano, que solo crece adecuadamente en esta costa, protegido del viento por una terraza excavada en la propia montaña. El limoncelo genérico en botella de plástico que bebiste en una fiesta pensando que era elegante ni se acerca al original. ¿Vergonzoso? Un poco, pero ahora ya lo sabes. Si vas a mediados de agosto, prepárate mentalmente. Esa misma callejuela se convierte en un atasco monumental para los autobuses turísticos. Los que saben lo que hacen van en mayo o a finales de septiembre. El clima es igual de cálido, el mar igual de atractivo y hay mucha menos gente.
Y si vas en moto, que es como se mueve la mitad de la población local por donde no pueden pasar los coches grandes, entenderás de primera mano por qué esta imagen se ha convertido en un símbolo mundial de libertad, sin ventanas cerradas, solo el viento, la siguiente curva y el aroma a limón en el aire. ¿Alguna vez has publicado una foto de viaje en una ciudad abarrotada, usando todo tipo de IA para eliminar a la gente del fondo, solo para que parezca que estabas solo disfrutando de ese momento mágico? Claro que sí. Todos lo hemos hecho, yo incluido, pero fíjate en la ironía. Eliminaste a la multitud de la foto porque, en el fondo, sabes que las multitudes arruinan la experiencia, pero sigues eligiendo, viaje tras viaje, los lugares donde la multitud está garantizada. Y ahí arriba hay un pueblo llamado Ravelo, tan discreto que la mayoría de los turistas ni siquiera saben que existe, con un palacio del siglo XIII, Villa Rúfolo, un jardín, una torre y una vista al mar tan impresionante que un famoso compositor de música clásica europea dijo haber encontrado allí la inspiración exacta que necesitaba para terminar una ópera completa. Imagínense el tipo de vista que les permite superar bloqueos creativos de por vida, sin necesidad de un retiro costoso ni ninguna aplicación de productividad. Y lo más gracioso es que este pueblo, con su enorme importancia histórica, recibe una pequeña fracción de las multitudes que llenan Positano justo al lado, solo porque no tiene una playa a la puerta para presumir en sus redes sociales. Un juicio de prioridades cuestionable, por decirlo menos. Ahora, déjenme llevarlos a Capri porque esta historia es, sinceramente, una de mis favoritas y trata sobre un emperador romano que, literalmente, abandonó el poder del imperio más grande del mundo antiguo para vivir en una pequeña isla en medio del mar. Hace casi 2000 años, el emperador Tiberio, en la cúspide del poder de Roma, decidió mudarse a Capri y gobernar todo el imperio desde una residencia llamada Villa Jovis, en el punto más alto de la isla. Sí lo logró. Abandonando el mando del imperio más grande del mundo antiguo, ¿cuál es su excusa para seguir posponiendo ese viaje que dicen que harán el año que viene, año tras año, sin que nunca llegue a realizarse? Y noten la diferencia entre visitar ruinas en Roma y visitar ruinas en Capri. En Roma, entradas caras, colas de 2 horas bajo el sol, monumentos vistos desde lejos rodeados de gente que se toma fotos de paz y amor como todo el mundo. En Capri, uno camina prácticamente solo por el sendero hacia Villa Jovis, solo se escucha el sonido del mar abajo, nadie compite por el espacio con uno. Misma categoría de experiencia, resultado emocional completamente diferente. Y ahí está la Grota Azzurra, una cueva marina donde la luz del sol, que entra desde el agua a través de una pequeña abertura, crea un azul eléctrico de una intensidad casi artificial que se refleja por toda la cueva. El acceso es tan estrecho que hay que tumbarse dentro del barco para poder pasar por la entrada de roca. Humildad forzada, tío, pero merece la pena cada segundo de vergüenza. Y antes de continuar mi viaje, Amalfi, la ciudad que da nombre a la costa, fue una de las 4 grandes repúblicas marítimas de la Italia medieval, rival directa de Venecia en poder naval y comercial, con toda su flota dominando las rutas comerciales del Mediterráneo. Hoy en día, la mayor batalla naval allí es la lucha por los amarres para barcos en verano, y justo detrás está el Vesubio, el mismo volcán que sepultó Pompeya hace 2000 años y que técnicamente sigue activo hasta el día de hoy. Millones de personas viven a su sombra con la mayor naturalidad del mundo. Compáralo con el típico complejo turístico que has visitado en algún lugar del planeta. ¿Cuál de los dos tiene una historia real detrás? En Calabria hay pueblos que pagan el equivalente a 28.000 euros a cualquiera que se mude allí. Así es. Normalmente, uno es quien paga por vivir en un lugar bonito. Alquiler, financiación, todo un lío. Aquí es al revés. Y no se trata de caridad, sino de una estrategia de supervivencia. Estos pueblos llevan décadas perdiendo habitantes, los jóvenes se marchan en busca de trabajo, los mayores mueren poco a poco, dejando calles vacías y negocios que no pueden sobrevivir sin gente. El ayuntamiento calculó que es más barato pagar a alguien para reactivar la economía local que ver cómo toda la ciudad se convierte en un pueblo fantasma en una sola generación. Y la cosa no se queda en 28.000 euros. Hay casas de piedra enteras, con historia familiar en su interior, que se venden por 1 euro el precio de un café, con letra pequeña que estipula reformas obligatorias en un plazo determinado. El programa comenzó en Sicilia, poco después de que un terremoto devastara la región, y hoy se ha extendido a casi 60 municipios italianos, principalmente en el sur.
¿Te has parado alguna vez a pensar en la enorme diferencia entre una ciudad que te cobra una fortuna por 20 minutos de uso compartido de bicicletas y una ciudad que literalmente te da un hogar donde vivir? Esto da que pensar, ¿verdad? Vivimos en una lógica donde todos compiten por vivir en los mismos 3 o 4 barrios de moda del planeta, pagando cada vez más por ello, mientras que toda una costa, hermosa y segura, intenta desesperadamente atraer la atención de alguien, de quien sea, simplemente para volver a existir. Es casi lo opuesto a lo que vemos en cualquier mercado inmobiliario costero del mundo, donde los lugareños terminan siendo expulsados de su lugar de origen porque los extranjeros han disparado el precio por metro cuadrado. Aquí el problema es el contrario. Hay muy poca gente, no demasiada. Y las playas, prácticamente vacías comparadas con cualquier lugar cerca de Roma o Nápoles. La misma agua cristalina, sin tener que llegar a las 7 de la mañana para garantizar un sitio con la toalla, compitiendo por un espacio con desconocidos que gritan en 5 idiomas a tu lado. ¿Alguna vez has pensado en pasar un verano entero en un pueblo así, comiendo pescado fresco todos los días, sin tener que competir por metros cuadrados de arena con nadie? ¿Alguna vez has estado en ese barrio de moda, caro y abarrotado del que todo el mundo habla sin parar en sus historias, y luego has descubierto un lugar casi idéntico, incluso más bonito, más tranquilo y más barato, simplemente porque aún no se ha vuelto viral en las redes sociales? Esa es precisamente la lógica de Calabria, en comparación con el resto de la costa italiana más famosa. No renuncias a la belleza, solo renuncias a las colas y a los precios desorbitados. Y hay otro detalle interesante. Existen casos reales y documentados de personas que se mudaron de otros países a estos pueblos buscando incentivos y descubrieron que la burocracia local no es precisamente un camino de rosas. Hay tasas de notaría, seguro de construcción, plazos ajustados para las reformas, papeleo que pondría a prueba la paciencia de cualquiera. Pero incluso sin tener en cuenta eso, el resultado final sigue siendo mucho más barato que cualquier entrada para un pequeño apartamento en una capital de moda de cualquier parte del mundo. ¿Alguna vez has pensado en comparar la entrada para un apartamento de 30 metros cuadrados en la ciudad donde vives actualmente? ¿Cuánto costaría reformar una casa con vistas al mar Mediterráneo? Si les mostrara una foto de una ciudad entera formada por casitas blancas con techos cónicos, jurarían que es un dibujo animado. Existe de verdad. Se llama Trulli, está en Alberobello, y la historia de su existencia es de lo más ingeniosa. Hace siglos, bajo el dominio de un reino que gravaba con fuertes impuestos cualquier construcción permanente, los habitantes tuvieron una idea brillante: apilar piedras sin argamasa para sostener el techo. Aparecía un recaudador de impuestos en el horizonte, bastaba con quitar la clave de bóveda, el techo se derrumbaba en minutos y técnicamente, sin techo no había casa que gravar. El recaudador se marchaba con las manos vacías y, tras desaparecer en el horizonte, solo quedaba volver a apilarlo todo. ¿Se imaginan el nivel de organización colectiva necesario para idear y mantener este sistema durante generaciones, sin que nadie se lo contara al reino, sin que nadie traicionara el secreto por unas monedas? Esta no es solo la historia de una casa. Es la historia de una comunidad entera que decidió, unida, resistir un sistema injusto. El resultado, siglos después, se ha convertido en uno de los destinos más fotografiados de Italia y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1996. Muchas de estas casitas aún conservan símbolos pintados en el tejado: el sol, la cruz, figuras antiguas que, según los ancianos, sirven de protección contra el mal de ojo. Ciencia, astucia financiera y superstición, todo ello condensado en una misma piedra, y el espíritu de sortear lo obvio perdura hoy de otra forma. El pequeño pueblo de Candela, con poco más de 2.700 habitantes, paga hasta 2.000 euros por familia a quienes estén dispuestos a mudarse allí, mientras que en Roma se paga una fortuna por 10 segundos de una foto rodeada de desconocidos de fondo. Aquí hay un pueblo que te paga simplemente por existir. Fíjense en cómo se repite el patrón región tras región. Donde hay multitudes, hay precios exorbitantes. Donde hay silencio, hay gente que te ruega que aparezcas. Y hay otro detalle sobre Alberobello que me encanta contar. A pesar de ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1996, gran parte de los Trulli siguen siendo casas normales, no museos. Hay gente que nació, creció y aún vive en estos edificios centenarios,
recibiendo a los turistas curiosos en la puerta de su casa como si recibieran la visita de un pariente lejano. ¿Te imaginas vivir dentro de un patrimonio de la humanidad y tratarlo con la mayor naturalidad, sin siquiera cobrar entrada para pasar por delante? Y si crees que el ingenio puglieno se limitaba a los trulli, te equivocas. Toda la región es conocida por su peculiar forma de hacer las cosas, incluso en su gastronomía. Existe un plato, las orecchiette, pasta con forma de oreja, elaborada artesanalmente durante siglos por mujeres sentadas en la puerta de sus casas, sin receta escrita, solo una costumbre transmitida de generación en generación, de abuela a nieta, sin ningún libro de cocina. ¿Has visto alguna vez una tradición culinaria tan fuerte que sobrevive sin necesidad de una receta escrita, solo gracias a la perseverancia generacional y la paciencia de quienes la practican desde la infancia? Incluso existe un meme nacional italiano que dice: Molise no existe. Es tan pequeña, tan poco conocida que debatir si es real se ha convertido en una broma nacional. Es la región más joven de Italia como territorio administrativo independiente, separada de otros solo en 1963, y quizás por eso nunca logró construir la misma marca turística que sus vecinas. Y créanme, es más real que cualquier propósito de Año Nuevo. Una playa virgen en la costa de Termoli, una montaña nevada a menos de una hora, una bodega familiar que lleva generaciones produciendo vino que casi nunca sale de la región, un interior tan desconocido que los precios parecen anclados en el siglo pasado. Si hasta la propia Italia olvida que existe, imagínense la probabilidad de encontrar multitudes de turistas compitiendo por hacerse fotos allí. Spoiler, ninguna. Y además, esconde una curiosidad histórica fascinante. Molise alberga uno de los yacimientos arqueológicos samnitas mejor conservados de toda Italia, restos de un pueblo antiguo que resistió a Roma durante décadas antes de ser finalmente incorporado al imperio. ¿Te imaginas visitar las ruinas de un pueblo que se enfrentó a los romanos en igualdad de condiciones, sin otros turistas compitiendo por un lugar contigo en la foto? Existe una ciudad literalmente excavada en la roca, llamada Matera, habitada ininterrumpidamente durante aproximadamente 9.000 años, más antigua que las pirámides de Egipto. No se trata de casas construidas sobre la roca, sino de viviendas excavadas en su interior, cuevas naturales adaptadas a lo largo de milenios de ocupación humana continua. Hasta mediados del siglo pasado, estas casas cueva carecían de electricidad y alcantarillado, y familias enteras compartían el mismo espacio reducido con su propio ganado. La situación se volvió tan precaria que Matera llegó a ser conocida públicamente como la vergüenza de Italia. El gobierno, avergonzado, decidió evacuar por la fuerza a toda la población. Y miren a dónde condujo eso. Hoy, esa misma ciudad, considerada una vergüenza nacional, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue capital europea de la cultura y se ha convertido en el escenario de una película de espías de Hollywood, donde la gente paga un precio exorbitante, a propósito, para dormir en esas mismas cuevas, ahora convertidas en un hotel de lujo. ¿Alguna vez han visto un lugar considerado sin valor convertirse, unas décadas después, en todo lo contrario? Caminar allí al atardecer, con la luz dorada brillando sobre las piedras, sabiendo que en ese mismo lugar vivieron personas durante 9.000 años ininterrumpidos, es una sensación que ninguna fotografía del Coliseo, por muy bella que sea, puede transmitir. Porque el Coliseo está en ruinas. Matera sigue viva. Si le dices a alguien, Sicilia, lo primero que le viene a la mente, seamos sinceros, suele ser la mafia. Y sí, hay una historia real detrás de eso, pero reducir una isla entera, con casi 3.000 años de civilizaciones entrelazadas, a ese único estereotipo, es como juzgar a todo un país basándose únicamente en el último titular de un periódico sobre crímenes. Porque en Agrigento se encuentra el Valle de los Templos, la mayor concentración de templos griegos conservados fuera de la propia Grecia, construidos siglos antes de Cristo y también conservados que un antiguo poeta griego ya la llamaba la morada más hermosa de los mortales. 7 templos dóricos completos, algunos casi intactos, de una ciudad-estado que llegó a tener más de 200.000 habitantes. ¿Te imaginas visitar una ruina griega más completa que cualquier otra que se conserve en la Grecia moderna, sin salir de Italia, sin necesidad de un sello más en el pasaporte? Y está el Etna, un volcán aún activo que cubre gran parte de la isla con un fértil suelo volcánico, el mismo suelo, por cierto, que produce algunos de los vinos más premiados del país, playas de aguas cristalinas en Taormina y Cefalú,
Una gastronomía que fusiona influencias árabes, griegas, normandas y españolas en un solo plato. Los famosos arancini, por ejemplo, tienen raíces directas en la cocina árabe medieval que habitó la isla durante siglos. ¿Te imaginas comer sin saberlo un plato con casi 1000 años de historia de fusión cultural solo porque tenías hambre después de la playa? Y en la capital, Palermo, hay una catedral entera con una columna decorada con una inscripción del Corán, justo al lado de un mosaico bizantino cristiano, prueba física, en piedra, de que la isla fue un punto de encuentro pacífico entre civilizaciones mucho antes de que existiera cualquier concepto moderno de multiculturalismo. Nótese la ironía. El mismo lugar que el mundo ha reducido a películas de mafia alberga, literalmente tallado en piedra, uno de los ejemplos más antiguos de coexistencia religiosa pacífica en toda Europa. Sicilia alberga más historia por metro cuadrado que la mayoría de los países del mundo, y sin embargo, su imagen en el imaginario mundial ha estado secuestrada por 3 décadas de películas de gángsteres rodadas en estudios de Hollywood a miles de kilómetros de distancia. Y concluimos nuestro recorrido por las islas con la que mejor representa todo lo que hemos comentado desde el principio. Cerdeña es una de las 5 únicas zonas azules del planeta, regiones donde la concentración de centenarios sanos y activos es tan alta que se ha convertido en objeto de estudio científico internacional, junto con Okinawa en Japón e Ikaria en Grecia. Los investigadores llevan décadas intentando comprender el porqué, y la respuesta no es ningún secreto mágico: una dieta mediterránea rica en aceite de oliva, pescado y verduras frescas, una vida al aire libre con constantes excursiones por las montañas del interior, una copa de vino tinto local, Canonau, prácticamente a diario, y sobre todo, un fuerte vínculo social. Los ancianos de allí siguen desempeñando un papel activo en la comunidad en lugar de aislarse, manteniendo la curiosidad y el sentido de propósito incluso después de los 90 años. ¿Te lo habías planteado alguna vez? Recorremos el mundo entero en busca de costosos retiros de bienestar, dietas de moda y aplicaciones de meditación de pago con suscripciones mensuales, cuando la respuesta a vivir mejor ya existe, intacta, desde hace generaciones, en una isla que la mayoría de la gente sobrevuela de camino a Roma. No es suerte. Es el mismo ritmo pausado que vimos al principio. Aperitivos relajados y tranquilos, la familia cerca cada domingo, solo que llevado al extremo, medido y demostrado por científicos serios que publican en revistas internacionales, no por publicaciones patrocinadas en redes sociales. Incluso hay un saludo local para celebrarlo. A Centani, que viva 100 años. Ahí lo tienes, no es una figura retórica exagerada, es una meta plausible, alcanzada por personas reales cada día, sin necesidad de suplementos importados. Si este vídeo te hizo replantearte tu próximo viaje, comenta abajo a cuál de estas 7 regiones irías primero. Sin rodeos, sin depende, solo di el nombre del lugar. Y envíale este vídeo a esa persona que sueña con el viaje perfecto a Italia y solo menciona Roma, sin saber que hay toda una isla esperándole justo debajo. Porque, la verdad, el verano que buscan, el romance de película, la comida que se ha convertido en un estándar de salud, la longevidad que buscan en suplementos caros, nada de eso ha estado nunca en la capital. Siempre ha estado más abajo, esperando a que alguien se decida a bajar. ¿Te ha gustado este video? Entonces haz clic en lo que aparece en la pantalla porque combina a la perfección con este y merece la pena verlo. Gracias por tu compañía, un fuerte abrazo y hasta la próxima.